Historia de San Ernesto de Sviefalten. Parte 1. El eco del monasterio. Dicen que hay sonidos que nunca mueren, que resuenan en las piedras mucho después de que la voz que los pronunció ha callado. Y si eso es cierto, entonces las paredes de Sviefalten aún guardan mi voz. A veces me pregunto si aún se escucha mi canto en la madrugada, cuando los monjes despiertan al primer toque de campana. Cuando la bruma se cuela por los ventanales y la luz se filtra como un hilo dorado entre el incienso y el silencio. Allí comenzó todo. Allí nació lo que más tarde me consumiría, el deseo ardiente de ver a Dios más allá de las paredes del monasterio. Recuerdo aquella mañana de otoño. El aire olía a tierra húmeda y a promesas rotas. Había pasado la noche orando, sin descanso. Sentía un temblor en el alma, un llamado que no provenía de ningún hombre. En el coro, los hermanos entonaban los salmos con una calma que me resultaba insoportable. Yo también los repetía, pero cada palabra me pesaba como si no fuera mía. Señor, mi corazón no es altivo, decíamos, y sin embargo el mío se agitaba como un mar en tempestad. En ese entonces yo era abad. Tenía autoridad, respeto, seguridad. Pero dentro de mí, algo se quebraba. Había noches en las que me levantaba sin poder respirar y caminaba por el claustro a oscuras, sintiendo el eco de mis pasos mezclarse con los murmullos de mi conciencia. No sabía si era culpa o deseo, fe o locura. Solo sabía que no podía quedarme allí, orando entre paredes, mientras el mundo sangraba más allá del valle. Un día, llegó un mensajero. Venía cubierto de polvo, con el rostro ennegrecido por el viaje. Traía noticias de Jerusalén, del Santo Sepulcro profanado, de peregrinos capturados, de cristianos asesinados en el camino de Damasco. En el refectorio, mientras leía la carta del Papa, mi voz temblaba. Los ojos de los hermanos se clavaban en mí. Algunos lloraban. Otros bajaban la mirada, temiendo lo inevitable. Yo sabía lo que aquello significaba, la segunda cruzada había comenzado. Esa noche no dormí. Caminé hasta la capilla y me arrodillé ante el crucifijo. La vela titilaba. Cristo, clavado y sereno, parecía mirarme. Le hablé sin palabras, solo con el alma. ¿Qué esperas de mí?, le pregunté. ¿Quieres que deje tu casa? ¿Quieres que me pierda en el desierto por ti? Y entonces lo sentí. No fue una voz, fue un fuego. Un calor profundo que me atravesó el pecho y me hizo temblar. Comprendí que debía partir. Cuando amaneció, llamé a los monjes. Sus rostros eran un espejo de lo que yo dejaba atrás: paz, rutina, obediencia. Les dije que mi deber no estaba ya en el altar, sino en los caminos. Algunos intentaron detenerme. Padre Ernesto, su deber es orar por nosotros, no morir en vano. Pero mi corazón ardía con una certeza que no se puede explicar sin vivirla. Dios no me pide que me quede. Me pide que lo busque. El día de mi partida, el cielo estaba cubierto. Las campanas sonaron con una melancolía que dolía en el pecho. Me puse la capa de lana, tomé el báculo y salí del monasterio sin mirar atrás. Los hermanos me acompañaron hasta el portón. Uno de ellos, el más joven, me alcanzó corriendo. Me entregó una cruz de madera. Para que no olvide quién lo envía, me dijo. Apreté aquella cruz contra el pecho y juré no soltarla jamás. El camino hacia el sur era largo y peligroso. Atravesé aldeas donde la peste aún dejaba sus huellas, campos quemados por los invasores, pueblos que vivían entre la fe y el miedo. A veces dormía en establos, a veces bajo los árboles, con los lobos aullando en la distancia. Pero no estaba solo. En cada paso, en cada brizna de polvo que levantaba el viento, sentía la presencia de aquel que me había llamado. En una taberna de León conocí a otros peregrinos que se preparaban para unirse a la cruzada. Había nobles, campesinos, incluso monjes renegados. Uno de ellos,
un hombre de barba gris y ojos cansados, me dijo, buscamos liberar Tierra Santa, pero en verdad, buscamos liberarnos a nosotros mismos. Sus palabras me siguieron toda la noche. Quizás eso era lo que todos hacíamos, buscar redención bajo la excusa de la Guerra Santa. Los días siguientes fueron un desfile de rostros, lenguas y juramentos. Se hablaba de milagros, de batallas ganadas por la fe, de visiones celestiales que prometían victoria. Yo escuchaba en silencio. No creía en las promesas humanas. Solo en el fuego que sentía dentro. Pero pronto, ese fuego empezó a doler. En el fondo, temía no volver. Temía morir lejos de Spiefalten, olvidado en una tierra extraña. Una noche, mientras cruzábamos los Alpes, una tormenta nos sorprendió. La nieve caía como cuchillas. Los hombres gritaban, los caballos resbalaban. Yo apenas podía sostenerme. En medio del caos, vi a un joven caer al abismo. Corrí sin pensar. Me arrodillé junto al borde y grité su nombre, pero el viento se lo llevó. Fue entonces cuando entendí lo frágil que era todo, incluso la fe. Me quedé de rodillas, temblando, con la cruz entre las manos. Señor, murmuré, no permitas que este fuego me consuma antes de llegar. Al amanecer, el cielo se despejó. Desde la cima, pude ver el horizonte abierto, y más allá, una línea dorada que marcaba el comienzo de un nuevo mundo. Supe que no había vuelta atrás. Había dejado de ser abad. Había dejado de ser maestro. Era solo un hombre, un peregrino con un propósito que aún no comprendía del todo. Cuando llegamos a Italia, el aire cambió. Las ciudades servían de cruzados, caballeros con armaduras brillantes y rostros endurecidos por el fervor. En Roma, vi al Papa predicar. Su voz retumbaba como un trueno. Hablaba de gloria, de victoria, de sangre derramada por el honor de Cristo. Pero yo no oí nada de eso. Solo escuché una frase en mi interior, mi reino no es de este mundo. Y en ese instante supe que la cruzada que me esperaba no sería solo contra infieles o enemigos visibles. Era contra mí mismo. Contra mis miedos, mi orgullo, mi deseo de grandeza disfrazado de fe. Antes de partir hacia Tierra Santa, me detuve una última vez frente a una iglesia en ruinas. El sol caía sobre las piedras agrietadas. Saqué la cruz de madera que el joven monje me había dado y la coloqué sobre el altar. Que mi vida sea tu ofrenda, Señor, dije. Y si debo morir en el camino, que mi muerte al menos despierte a quien aún duerme entre muros. El viento sopló fuerte, como una respuesta. Y allí, en medio del polvo y el silencio, comprendí que el eco del monasterio no se había apagado, solo había cambiado de lugar. Ahora resonaba dentro de mí. Parte 2. Bajo la cruz del sol ardiente. El mar era un espejo hirviente cuando dejamos atrás el puerto de Brindisi. Los barcos crujían como viejos huesos bajo el peso de hombres y esperanzas. Algunos rezaban, otros vomitaban por el movimiento de las olas, y unos pocos cantaban himnos de guerra, convencidos de que marchábamos hacia la gloria. Yo permanecía en silencio, mirando el horizonte. Sabía que no todos regresaríamos. Quizá ninguno. Pero algo en mi interior, más fuerte que el miedo, me empujaba hacia adelante. Las aguas del Mediterráneo parecían infinitas. De día, el sol nos castigaba sin piedad, de noche, el viento helado nos hacía temblar bajo las mantas. Pasé horas en cubierta, observando las estrellas y repitiendo en voz baja los salmos que recordaba de Spiefalten. Algunos hombres se acercaban a pedirme que los bendijera antes de dormir. Yo lo hacía, aunque sentía que mis manos temblaban. ¿De qué servía mi bendición, si apenas podía sostener mi propia fe? Una noche, mientras todos dormían, se desató una tormenta. Los truenos rugieron como si el cielo se abriera en dos. Las olas golpeaban el barco y las velas se desgarraban con un sonido desgarrador.
Los hombres gritaban, y en medio del caos, uno cayó al agua. Sin pensarlo, corrí hacia la borda. Extendí la mano, pero solo vi espuma. «Señor, sálvalo», grité, mientras las olas me golpeaban el rostro. En ese instante, un rayo iluminó el mar, y juro que vi su silueta levantarse, como sostenida por una mano invisible. El resplandor duró apenas un segundo, pero bastó para que el barco se calmara y los hombres callaran. Algunos cayeron de rodillas. Yo también. No sé si fue un milagro o una ilusión, pero desde entonces, nadie volvió a pronunciar su nombre. Atracamos en Tierra Santa después de semanas que parecieron años. El aire era denso, perfumado de polvo y sangre. Jerusalén quedaba lejos, más allá de los desiertos y los caminos infestados de bandidos. Nos unimos a una caravana que avanzaba lentamente bajo el sol. El calor era insoportable. Los hombres bebían el agua antes de llegar al siguiente pozo. Muchos caían en el camino, vencidos por el cansancio o la fiebre. Yo los ayudaba a morir en paz, murmurando oraciones que el viento se llevaba. Una tarde, mientras cruzábamos una llanura interminable, vi algo en el horizonte, una columna de humo negro elevándose hacia el cielo. El capitán ordenó detenernos. Nos acercamos con cautela, y lo que encontramos heló nuestras almas. Un pueblo entero había sido arrasado. Hombres crucificados, mujeres con los ojos abiertos al vacío, niños escondidos entre los restos de las casas. Me arrodillé junto a uno de ellos. Aún respiraba. Su cuerpo estaba cubierto de polvo y lágrimas secas. Le di agua y me miró con un terror que no podré olvidar jamás. ¿Quién hizo esto?, pregunté. El niño señaló hacia el este. Hombres con cruces negras, dijo con voz rota. Comprendí que hablaba de cruzados, los nuestros. Sentí una punzada en el alma. Habíamos venido a liberar Tierra Santa, y ya estábamos cubriéndola de muerte. Aquella noche no pude dormir. Caminé lejos del campamento y me arrodillé sobre la arena. Señor, dije en voz baja, ¿cómo puedo seguirte entre hombres que matan en tu nombre? El silencio fue mi única respuesta. Los días siguientes fueron un peregrinar entre ruinas. Cada paso era una herida nueva. Algunos de los hombres empezaban a dudar. El hambre nos seguía, la sed nos castigaba. En los desiertos de Siria aprendí el verdadero significado del silencio. No el de los monasterios, sino el que nace cuando el alma se queda sin palabras. Una noche, un hombre se me acercó. Era alto, de rostro curtido por el sol. Se llamaba Hugo, un caballero de Provenza. Padre Ernesto, me dijo, usted reza por los muertos, pero reza por los vivos. Por todos, respondí. Entonces rece por mí. Sus ojos brillaban con una tristeza profunda. He matado a más hombres de los que puedo recordar. Algunos con espada, otros con el hambre. No siento ya nada. Ni culpa, ni esperanza. Solo vacío. Le puse una mano en el hombro. No te condenes todavía. El alma más herida puede encontrar el camino si aún busca la luz. ¿Y si ya no la ve? Entonces será la luz quien te busque. Hugo lloró esa noche. Era un guerrero temido, pero bajo la armadura había un corazón cansado. A partir de entonces me siguió como sombra, y entre los dos nació una amistad silenciosa. Seguimos avanzando. En el camino encontramos caravanas de peregrinos, muchos enfermos, otros desorientados. Algunos me pedían que les hablara de Dios. Y yo, que había venido a encontrarlo, descubrí que empezaba a hablar de él con más verdad que nunca. No desde los libros, sino desde el polvo. Les contaba que Dios no se hallaba en las coronas ni en las espadas, sino en los que caían al borde del camino y aún levantaban la mirada al cielo. Un día, al amanecer, divisamos una ciudad amurallada en la distancia. Era Damasco.
Las torres brillaban como fuego bajo el sol naciente. Los soldados celebraron, convencidos de que era el fin del viaje. Pero los capitanes sabían la verdad, el asedio sería largo y cruel. Esa noche, mientras el campamento dormía, me aparté y subí a una colina. Desde allí se veía la ciudad, rodeada por una niebla roja. Me arrodillé. Señor, ¿es esto lo que querías? ¿Ver a tus hijos matarse bajo tu nombre? El viento soplaba fuerte, como si me respondiera, si esta es tu voluntad, enséñame a entenderla. Pero si no lo es, dame el valor de hablar, aunque me callen. Al día siguiente, antes de la batalla, reuní a los hombres y hablé. Les recordé que Cristo no había levantado espada, que su cruz no era un estandarte de conquista, sino un trono de amor y sacrificio. Algunos me escucharon con lágrimas. Otros rieron y siguieron afilando sus armas. Hugo se quedó a mi lado, con la mirada firme. Aunque sea el último, lucharé contigo, Padre, me dijo. Y entonces comenzó el infierno. Las trompetas sonaron y el cielo se llenó de polvo. Las flechas silbaban como serpientes. Avanzamos entre gritos, sangre y fuego. Vi hombres caer, otros correr sin rumbo. Hugo peleaba cerca de mí, protegiéndome con su escudo. Una explosión de catapultas sacudió el suelo. Todo era caos. En medio del humo, vi a un soldado enemigo arrodillado, desarmado. Alguien corría hacia él para matarlo. Sin pensarlo, me lancé y lo cubrí con mi cuerpo. El golpe me alcanzó en el brazo. El dolor fue insoportable. El enemigo, un muchacho apenas mayor que un niño, me miró con miedo. Le di mi agua. Me la devolvió con lágrimas. ¿Por qué me ayudas?, murmuró. Porque en ti también vive él, respondí. Cuando la batalla terminó, quedamos pocos en pie. El suelo era un manto de cuerpos y acero. Hugo me encontró cubierto de sangre. «Aún vives», dijo, sonriendo entre el polvo. «El cielo te debe algo». Yo lo miré, agotado. «No, hermano. El cielo no debe nada. Somos nosotros quienes debemos entenderlo». Aquella noche, el desierto se iluminó con las antorchas de los que buscaban a sus muertos. Yo me senté junto al fuego, con el brazo vendado, mirando las estrellas. Por primera vez, no pensé en volver. Solo en seguir hasta donde Dios quisiera llevarme. Y mientras el viento me acariciaba el rostro, supe que el eco del monasterio aún me seguía. No para recordarme lo que dejé atrás, sino para recordarme quién era y quién debía llegar a ser. Parte 3. La voz del desierto. El amanecer llegó envuelto en un silencio que pesaba más que el ruido de la guerra. Damasco quedaba atrás, herida, rodeada de cenizas y lamentos. No hubo victoria, ni gloria. Solo cuerpos, polvo y una sensación amarga que se adhería al alma como el sudor a la piel. Los pocos que sobrevivimos caminábamos sin rumbo, con las armaduras abolladas y los ojos vacíos. Habíamos partido buscando Tierra Santa y habíamos encontrado el infierno. Durante días avanzamos entre las dunas, siguiendo el curso invisible de una esperanza que se desvanecía con cada paso. El sol era un martillo encendido sobre nuestras cabezas. Los hombres caían de rodillas, agotados, implorando agua o misericordia. Yo seguía adelante, guiado por algo que ya no era fuerza, sino fe desnuda. Hugo marchaba a mi lado, con el rostro ennegrecido por el polvo. «Padre Ernesto», dijo una mañana, con la voz quebrada, «¿y si Dios ya no nos escucha?». Me detuve. El viento soplaba fuerte, levantando una cortina de arena. «Dios siempre escucha», respondí. «Pero a veces calla para que aprendamos a oír». Hugo me miró con una sonrisa cansada. «Entonces debe estar gritándonos muy bajo». Seguimos caminando. Las provisiones se acabaron. La sed se volvió un castigo divino.
Algunos deliraban, otros rezaban sin saber qué decían. Una noche, cuando la luna se alzó sobre el horizonte, uno de los hombres, un soldado normando, comenzó a gritar. Decía haber visto figuras moviéndose entre las dunas. Corrimos hacia donde señalaba, y allí, a la distancia, vimos sombras. Pensamos que eran enemigos, pero al acercarnos descubrimos una pequeña comunidad, hombres vestidos con túnicas blancas, descalzos, de mirada tranquila. Nos rodearon sin miedo. Uno de ellos, un anciano de barba larga, levantó la mano en señal de paz. «Somos hermanos del desierto», dijo en un latín suave. «No venimos a pelear, sino a servir». Nos ofrecieron agua, pan y refugio bajo tiendas de lino. Mientras bebía, sentí como el alma volvía lentamente a mi cuerpo. Hugo se desplomó a mi lado, llorando de alivio. Esa noche, bajo un manto de estrellas, el anciano se me acercó. «Eres diferente a los otros», dijo. «Tus ojos no buscan victoria, buscan sentido». «Busco a Dios», respondí, aunque a veces temo haberlo perdido entre el ruido de las espadas. El anciano asintió. «Dios no está en el ruido, hijo. Está en el silencio que sobrevive después del ruido. Quédate con nosotros unos días. Aprende a escuchar otra vez». Acepté. Pasé semanas entre aquellos hombres, aprendiendo su manera de orar, su forma de vivir en comunión con la arena y el viento. No tenían iglesias ni altares, solo un círculo de piedras donde cada mañana se reunían a orar mirando al sol naciente. Uno de ellos me enseñó una frase en su lengua: «Allí donde el corazón se calla, comienza la voz de Dios». En aquel silencio descubrí una paz que hacía años no conocía. Sin embargo, en el fondo sentía que mi camino aún no terminaba. Había dejado Spiefelten, había sobrevivido a la guerra, pero no había hallado el propósito que ardía dentro de mí desde aquella noche ante el crucifijo. Un día, el anciano me entregó un bastón tallado con símbolos antiguos. «Ha llegado el momento de que sigas», dijo. «Más allá del desierto encontrarás lo que buscas. Pero recuerda, no todo lo sagrado está hecho de piedra y oro. A veces, Dios se oculta en lo que el hombre desprecia». Partimos al amanecer. Solo Hugo y yo. Los hermanos del desierto nos despidieron con bendiciones y cánticos. Caminamos durante días sin rumbo fijo, guiados solo por la intuición. A veces creía oír voces en el viento. Otras, veía destellos en el horizonte, como si el cielo me hablara en su propio idioma. Una tarde, el calor se volvió insoportable. Sentí que mis piernas ya no respondían. Hugo me miró con preocupación. «Detente, padre. Descansa». «No puedo», dije. «Algo me llama». «¿El Señor?» «No lo sé. Pero si dejo de caminar, temo no volver a oírlo». Seguimos hasta que el sol se hundió en el horizonte. De pronto, el aire cambió. Un viento frío sopló desde el este, levantando remolinos de polvo. En medio de ellos, distinguí una figura. Era un hombre cubierto por un manto oscuro. Caminaba lentamente hacia nosotros. Cuando se detuvo frente a mí, levantó la cabeza. Sus ojos eran de un color imposible de describir, como el reflejo del amanecer en el agua. «¿Eres Ernesto de Spiefelten?», dijo con voz profunda. «Sí», respondí, sorprendido. «¿Nos conocemos?» «Te he esperado». Su mirada atravesaba mi alma: «Buscas Tierra Santa, pero aún no has pisado la tierra que Dios te dio». «¿Quién eres?» «Un mensajero». Hizo una pausa. «La cruz que cargas no es de madera. Es de fuego. Y el fuego no se apaga con victorias, sino con entrega». Y antes de que pudiera decir algo, desapareció entre la arena. Busqué sus huellas, pero no había nada. Hugo me observaba, confundido. «¿Con quién hablabas?» «Con un enviado», respondí,
temblando. Y creo que me ha mostrado el camino. Esa noche no dormí. Me quedé mirando las estrellas, sintiendo un calor en el pecho, el mismo fuego que me había hecho abandonar el monasterio. Comprendí que debía seguir más allá, hacia el corazón del desierto. El viaje se volvió una prueba. La sed nos torturaba, el viento nos golpeaba el rostro como cuchillas. Pero cada día sentía que algo nuevo nacía dentro de mí, una fuerza, una claridad, una luz que no dependía de mis ojos. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer, encontramos un grupo de mercaderes atacados por bandidos. Sin pensarlo, corrí hacia ellos. Los ladrones aún estaban allí. Eran 6. Hugo desenvainó su espada. Yo solo tenía el bastón. El primero se lanzó sobre mí. Lo esquivé y golpeé con fuerza. El sonido seco de su caída me sacudió el alma. No por el miedo, sino por la certeza de que no había otra opción. Hugo peleaba como un león, protegiendo a los indefensos. Al final, los bandidos huyeron. Entre los cuerpos, una mujer herida me tomó la mano. ¿Eres sacerdote?, preguntó con voz débil. Soy un servidor de Dios, respondí. Entonces ora por mí. No por mi vida, sino por mi alma. Le di mi bendición, y mientras exhalaba su último aliento, sentí una paz que no era de este mundo. Esa noche, Hugo se sentó junto al fuego. Padre, dijo, he visto morir hombres en batalla, pero nunca así. Esa mujer parecía sonreír al morir. Porque no todos los finales son derrota, respondí. A veces la muerte es solo la puerta que nos devuelve al principio. Guardó silencio. Luego agregó. Tú hablas como si ya supieras que tu final está cerca. Sonreí. Todos los días lo está, Hugo. Pero mientras respiremos, aún podemos amar. Y donde hay amor, hay vida. El viento sopló con fuerza, apagando parte del fuego. Levanté la mirada y vi, muy lejos, una luz dorada sobre el horizonte. No era el sol. Era más suave, más viva. Sentí que el corazón me ardía. Mañana partiremos hacia esa luz, dije. ¿Y si es un espejismo? Entonces será el espejismo de Dios, y eso basta para seguir. Esa noche, mientras el fuego moría lentamente, recé en silencio. No pedí fuerzas ni milagros. Solo pedí comprender. Y en medio de la oscuridad, una voz interior susurró. La fe no es el camino hacia la verdad, Ernesto. La fe es caminar cuando no hay camino. Y comprendí que mi cruz ya no era peso, era guía. Parte 4. La ciudad de las puertas doradas. El amanecer nos encontró caminando hacia la luz que habíamos visto la noche anterior. El desierto parecía infinito, pero esa claridad en el horizonte crecía, viva, como si respirara. El aire estaba más fresco, y el silencio tenía un tono distinto, menos hostil, casi reverente. Hugo caminaba a mi lado, exhausto, con la armadura cubierta de polvo, pero sin quejarse. Cada paso era un acto de fe. Después de horas de marcha, las dunas se abrieron ante un valle oculto. Y allí la vimos, una ciudad amurallada, reluciente bajo el sol, con torres cubiertas de oro y cúpulas que reflejaban la luz como espejos del cielo. No era Jerusalén, ni Damasco. No estaba en ningún mapa. Era como si hubiese surgido de las arenas, suspendida entre lo real y lo imposible. Nos detuvimos, sin atrevernos a avanzar. Hugo fue el primero en hablar. Padre Ernesto, ¿es esto lo que buscábamos? No lo sé, respondí. Pero siento que no llegamos hasta aquí por casualidad. Nos acercamos. Las murallas parecían hechas de piedra blanca, talladas con inscripciones en lenguas que no reconocí. Las puertas, enormes y doradas, estaban entreabiertas. No había guardias, ni voces, ni ruido alguno.
Solo el viento, y ese resplandor que lo envolvía todo. Al cruzar el umbral, sentí que el aire cambiaba. Era más ligero, como si cada respiración limpiara el alma. Las calles eran amplias, cubiertas de mosaicos con figuras de ángeles y constelaciones. Las fuentes no tenían agua, sino un líquido brillante como cristal derretido. Y aunque la ciudad parecía deshabitada, no se sentía vacía, sino llena de una presencia invisible. ¿Dónde estamos?, susurró Hugo, maravillado. En el corazón de una promesa, dije, sin saber por qué lo sabía. Avanzamos entre los edificios, y de pronto, el sonido de un canto lejano comenzó a resonar. No era humano. Era una armonía tan pura que el pecho dolía al escucharla. Seguimos la melodía hasta una gran plaza. En el centro había un templo, y dentro, una luz más intensa que el sol. Me acerqué. Cruzar la puerta fue como entrar en otro mundo. El suelo brillaba como vidrio, y en el altar, una figura luminosa nos esperaba. No tenía forma precisa, era hombre y mujer, viejo y joven, fuego y agua al mismo tiempo. Sentí que mis rodillas cedían. Ernesto de Spiefalten, dijo aquella voz, sin moverse. Has cruzado el desierto buscando Tierra Santa, y sin embargo, la traías dentro. ¿Quién eres?, pregunté, con la voz temblorosa. Soy lo que buscabas. No en los templos, ni en las guerras, sino en el silencio de tu alma. La figura extendió una mano. Sentí un calor recorrer mi cuerpo, sanando las heridas, aliviando el peso de los años. Vi imágenes pasar ante mis ojos, el monasterio, las batallas, los rostros de los que habían muerto. Todo se fundía en un solo instante. ¿Por qué me has traído aquí?, pregunté. Para mostrarte lo que los hombres olvidaron, dijo. Que la fe no es dominio ni conquista. Es entrega. Que el reino no está más allá del horizonte, sino en cada acto de amor. Las lágrimas me nublaron la vista. Entonces, ¿la cruzada fue en vano? Nada es en vano cuando el corazón aprende. Pero el hierro y la sangre nunca abrirán las puertas del cielo. Solo el amor puede hacerlo. La luz comenzó a apagarse lentamente. Sentí que la figura se desvanecía. ¿Debo quedarme aquí?, pregunté. No, Ernesto. Debes volver. Hay quienes aún caminan en la oscuridad, buscando lo que tú ya has visto. Ve y diles que el reino de Dios no se conquista, se vive. Y con esas palabras, la visión se disipó. Desperté tendido sobre la arena. El templo había desaparecido. La ciudad, también. Solo quedaba el desierto. Hugo estaba a mi lado, dormido. Cuando lo desperté, me miró confundido. ¿Qué ha pasado? No lo sé, mentí, porque temía no poder explicarlo. Caminamos en silencio hasta que el sol comenzó a caer. No sabíamos hacia dónde íbamos, pero algo dentro de mí se había encendido de nuevo. No un fuego de lucha, sino de compasión. Sentía la necesidad de sanar, de servir, de dar lo poco que quedaba de mí a quienes aún esperaban esperanza. Días después, encontramos una caravana de mercaderes rumbo a una aldea cristiana. Nos unimos a ellos. El camino fue largo y árido. Al llegar, descubrimos un pueblo devastado por la peste. Las calles estaban vacías, y el aire olía a enfermedad y miedo. Nadie se acercaba a los enfermos, excepto una mujer de túnica azul que atendía a los moribundos. Cuando me vio, se acercó. ¿Eres sacerdote?, preguntó. Lo fui. O al menos lo intenté. Entonces ayúdame. Durante semanas, Hugo y yo cuidamos a los enfermos. Lavábamos sus heridas, compartíamos el poco pan que había, enterrábamos a los muertos. Al principio la gente nos miraba con desconfianza, pero poco a poco comenzaron a unirse.
Cada día morían muchos, pero también hacía algo nuevo, una comunidad. Una tarde, mientras daba agua a un anciano, me tomó la mano y dijo: «No tengo miedo de morir, padre. Usted ha traído paz a este lugar». Y comprendí que aquel era el verdadero sentido de mi viaje. No liberar Jerusalén, sino liberar corazones. No empuñar la espada, sino sostener la mano del que sufre. Una noche, mientras el pueblo dormía, salí al exterior. El cielo estaba lleno de estrellas. El desierto se extendía como un mar dorado bajo la luna. Me arrodillé y recé: «Señor, no entiendo tus caminos, pero ya no necesito entender. Solo seguir. Si mi vida puede aliviar una sola lágrima, ya habrá valido la pena». El viento sopló, y sentí una voz suave en el aire: «Has comprendido, Ernesto. No todos los santos nacen en los altares. Algunos nacen en el polvo». Lloré. No de tristeza, sino de gratitud. Por la cruz, por el fuego, por cada paso. Hugo se acercó detrás de mí. «Padre, cuando lo escucho orar, siento que todo tiene sentido otra vez». «No me llames padre», le dije sonriendo. «Llámame hermano. Porque eso somos». Pasaron los meses. La peste comenzó a ceder. La aldea volvió a la vida. Los niños jugaban otra vez, y el canto de las campanas resonaba en el aire. Pero yo sabía que mi tiempo se acercaba. Sentía el cuerpo débil, la fiebre constante, la voz apagada. Una mañana, me levanté antes del alba y caminé hasta una colina cercana. Desde allí se veía el amanecer extendiéndose sobre el desierto. Saqué la cruz de madera que el joven monje me había dado años atrás. La coloqué en la arena y sonreí. «He vuelto a casa», susurré. Y en ese instante, comprendí que no había viajado miles de leguas para encontrar Tierra Santa, sino para que Tierra Santa naciera en mí. El sol se elevó, dorado y majestuoso. Sentí el calor envolverme, y una paz tan profunda que apenas podía respirar. No sé si cerré los ojos o si el mundo desapareció, pero supe que mi viaje había terminado. El eco del monasterio aún resonaba en mi pecho, pero ya no era un llamado, era un himno. Parte 5. El regreso del alma. No sé cuánto tiempo pasó desde aquel amanecer en la colina. A veces, cuando el alma abandona el cuerpo, el tiempo deja de ser una línea y se convierte en un círculo. Todo sucede a la vez: el primer paso que di en el monasterio, el último que di en el desierto, el fuego de las batallas, el silencio de la oración. Todo estaba ahí, unido, como si el cielo se abriera para mostrarme el tejido que une lo visible y lo invisible. Sentí que flotaba. No había dolor, ni peso. Solo una claridad inmensa, cálida, envolvente. Y en medio de esa luz, una voz familiar, serena, me llamó por mi nombre. «Ernesto». Era la misma voz que había escuchado en la ciudad dorada. No la oía con los oídos, sino con el alma. ¿He muerto?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Has vuelto a vivir», respondió. «Lo que dejaste atrás era solo la sombra. Ahora comienza la verdad». De pronto, vi el mundo desde lo alto. Vi el monasterio de Zwiefalten, pequeño entre los bosques del sur de Alemania. Vi a los monjes orando en el coro, entonando los salmos que yo mismo había cantado. Uno de ellos, un joven de mirada clara, sostenía un libro abierto. En la primera página, escrita con mi letra, se leía: «No temas caminar en la oscuridad si tu corazón lleva luz». Y el joven sonrió. Sentí un estremecimiento de gozo. Mi voz seguía viva en ellos. La luz cambió. Ahora veía el desierto, el pueblo que habíamos ayudado, los niños corriendo detrás de Hugo, que aún permanecía allí, fuerte, envejecido, pero con la misma mirada noble.
Lo vi construir una pequeña capilla con sus manos, donde colocó la cruz de madera que yo había dejado en la arena. Sobre el altar grabó una inscripción. Aquí descansó un hombre que encontró a Dios en el polvo. Entonces comprendí que la fe no muere con los hombres. Se siembra. Se hunde en la tierra y florece en otros corazones. La voz habló de nuevo. ¿Quieres ver más, Ernesto? Sí, respondí. Quiero ver lo que mi corazón aún no entendió. Y entonces la luz se transformó en un río inmenso. Sus aguas brillaban con todos los colores del amanecer. Flotando sobre ellas, vi rostros, los de los hermanos caídos en batalla, los enfermos que había cuidado, los enemigos que alguna vez odié. Todos me miraban con ternura. No había culpa ni reproche, solo perdón. Uno de ellos, un sarraceno al que había herido en la guerra, se acercó. Tú me quitaste la vida, dijo con dulzura, pero tus oraciones me la devolvieron. ¿Cómo puede ser eso? Pregunté, temblando. Porque el amor redime lo que la espada destruye. Ningún acto de compasión se pierde, Ernesto. Todo lo que hiciste por amor, aunque fuera pequeño, ahora tiene peso de eternidad. Me arrodillé, llorando. No lágrimas de tristeza, sino de pureza. Comprendí que el juicio no era un tribunal, sino un espejo. Uno donde el alma se mira y ve cuánto amó, cuánto perdonó, cuánto dio. De pronto, el río comenzó a elevarme. En el horizonte, un puente de luz unía dos orillas, la de los vivos y la de los eternos. Sentí un impulso de cruzarlo, pero algo me detuvo. Aún no, dijo la voz. Hay algo que debes decir antes de partir del todo. La escena cambió una vez más. Me encontré en una habitación oscura, iluminada por una lámpara de aceite. En el suelo, un anciano monje dormía. Era Hugo. Su cabello estaba blanco, su cuerpo frágil. Me acerqué. Él pareció sentir mi presencia y abrió los ojos lentamente. Padre Ernesto, ¿eres tú? Sí, hermano. Las lágrimas se deslizaron por su rostro. He esperado toda mi vida para verte una vez más. Y me has encontrado, le dije sonriendo. No en los caminos, sino en tu fe. Hugo se incorporó con esfuerzo. ¿Fue real todo lo que vivimos? ¿O fue solo un sueño? Fue más que real, respondí. Fue el sueño de Dios cumpliéndose en nosotros. Él asintió, y su respiración se volvió más lenta. Entonces, ¿puedo descansar en paz? Sí. Ya es hora. Nos veremos pronto, hermano. Cuando su espíritu partió, vi una luz salir de su pecho y unirse a la mía. Y juntos ascendimos, ligeros como el viento. La voz me habló una última vez. Has cumplido el viaje, Ernesto. No fuiste rey ni guerrero, pero fuiste puente entre la tierra y el cielo. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora eres parte del canto. Cada oración que nazca en el silencio llevará tu eco. Cada hombre que busque con sinceridad escuchará tu historia. Entonces todo se disolvió en una inmensidad dorada. No había arriba ni abajo, ni antes ni después. Solo un resplandor que era amor puro. Pero hay algo más. No sé cómo explicarlo, pero algunas noches, cuando el viento sopla sobre las ruinas del viejo monasterio, los monjes aseguran oír pasos en el claustro. Dicen que alguien camina en la oscuridad, rezando en voz baja. Otros aseguran haber visto una luz suave en la capilla, justo donde se encuentra una pequeña urna con mi nombre grabado. San Ernesto de Spiefalten. Yo no busqué ser santo. Solo busqué sentido. Solo quise amar con verdad. Si algo aprendí en mi travesía fue esto, que los milagros no nacen del poder, sino de la humildad, que la mayor victoria no es sobre los enemigos, sino sobre uno mismo, que Dios no se revela en los truenos del cielo.
sino en el susurro de un corazón rendido. Y así, cada vez que alguien pierde la fe, cada vez que un hombre cae de rodillas en el polvo del camino y levanta los ojos al cielo, allí estoy. No para ser adorado, sino para recordarles que la luz siempre regresa. El eco de mi oración se extiende más allá del tiempo. Señor, no permitas que el hombre te busque solo en los templos. Enséñale a encontrarte en la herida, en la mirada del pobre, en el perdón que cuesta. Ese fue mi último ruego, y creo que aún viaja por el mundo. Porque la historia de un alma no termina con la muerte. Continúa en cada corazón que se atreve a amar sin recompensa, en cada paso dado por fe, en cada lágrima que se transforma en consuelo. Yo fui monje, fui soldado, fui pecador. Pero sobre todo, fui buscador. Y en esa búsqueda encontré el tesoro que nadie puede robar, la certeza de que el amor de Dios está en todas partes. En el polvo del camino, en la espada caída, en el suspiro del moribundo, en el abrazo del enemigo, en la primera luz del amanecer. Si alguna vez escuchas mi nombre, no pienses en santidad como un pedestal. Piénsala como un puente. Entre tú y la esperanza. Entre tu miedo y la eternidad. Yo soy Ernesto de Spiefalten. Monje, peregrino, testigo. Y si esta voz aún resuena en tu alma, es porque el viaje continúa. Camina. No temas. El mismo sol que me guió en el desierto, brilla ahora sobre ti. Y cuando el día parezca oscuro, recuerda esto. No necesitas ver el cielo para saber que está allí. Porque el reino no está lejos. El reino está en ti. Y así termina mi historia, no como un adiós, sino como un comienzo que no termina. Amén.